Hoy exploraremos la teoría del desarrollo propuesta por Erikson y cómo se manifiesta cada etapa. Para esto, nos encontraremos en el caso de una mujer de 48 años que actualmente se encuentra atravesando la séptima etapa. Analizaremos cómo su toma de decisiones, su relación con otros y con familiares y el sentido de propósito influyen en su desarrollo y su éxito o fracaso al pasar cada etapa. Erik Erikson fue un psicólogo freudiano, por lo que toma como correctas las ideas planteadas por Freud. Sin embargo, él toma distancia porque pensaba que la personalidad se iba desarrollando a lo largo de toda la vida y que estaba más influenciada por las interacciones sociales y culturales que por los instintos sexuales. Erikson expandió y redefinió la teoría de los estadios de Freud, postulando 8 etapas que abarcan toda la vida, desde la infancia hasta la adultez. Nuestro progreso se basa en si pasamos con éxito o no la etapa anterior. Si la pasamos con éxito, podemos desarrollar virtudes o fuerzas psicosociales, y si fracasamos, podemos llegar a desarrollar maladaptaciones o malignidades que afectarán en nuestro desarrollo futuro. Ya, la primera pregunta es: ¿con quién vivías en tu familia y cómo describes tu ambiente en el hogar y cómo te sentías dentro de él? Yo vivía con mi mamá y con mi abuela, la mamá de mi mamá, y era un ambiente como bien cariñoso. Yo era hija única, así que súper regaloneada. Y me sentía como querida dentro de mi casa. ¿Te sentías tranquila, buen ambiente? Yo creo que me sentía querida, pero no tan tranquila. Como era casa de puras mujeres, siempre hubo cosas que me daban miedo, por ejemplo, que nos entraran a robar o que a mi mamá le pasara algo cuando como que siempre me sentí no tan tranquila, querida, pero un poco insegura. No tenía como la confianza de que iba a estar todo bien siempre. No porque ellas no estuvieran disponibles, sino que porque como que yo creo que las veía como frágiles. Entonces yo estaba confiada de que siempre me esperaban después del colegio y siempre había algo rico para mí, de que mi pieza estaba como calientita y cómoda. Esas cosas sí me daban confianza. Entonces igual hice hartas cosas muy sola desde chiquitita, desde el jardín, desde siempre. ¿Y tienes algún recuerdo, algún momento que te haya marcado, bueno o malo, en torno a gente externa, a desconocidos, a amigos o a gente de afuera? O sea, desde bien chiquitita tengo ese recuerdo de que yo me escondía como debajo de las chaquetas de mi abuela o de mi mamá. No me gustaba mucho como que me hablaran o que me preguntaran cosas. Después de más grande ya me fui soltando, pero así me acuerdo, así bien chiquitita, como época jardín, estar como escondida detrás de la falda de mi mamá. De que la resolución de esta etapa sea inconclusa, con tendencia dominante hacia la desconfianza. A pesar de que ella se aprendió a vincularse emocionalmente, creció con una base más ansiosa, de alerta, de necesidad de control y temor a perder a quienes ella más quería. Y según Erikson, esto indica que no se consolidó efectivamente la virtud de esperanza o de confianza, y aparece una leve malignidad asociada a la desconfianza persistente. Cuando eras pequeña, ¿sentías que tu ambiente te otorgaba estabilidad y equilibrio para poder ser independiente, explorar o manipular tu entorno? No tanto. Yo nunca he tenido como esa confianza básica de explorar y como de ser independiente, porque mi mamá también tiene como una parte ansiosa. Ella estaba criando sola, yo era su única hija, entonces me imagino que ella también tenía muchos miedos a la hora de criar. ¿Sientes la seguridad de tomarlas por ti misma o tiendes como a recurrir a otros? No pregunto mucho. Muerto el pensamiento de estará bien, estará mal, esto que estoy decidiendo, ¿será que debería pensar lo contrario? Y entonces tiendo a preguntarle a otras personas como qué opinan, cuando a mi marido le pregunto como siempre como qué piensa, qué opina, porque él como ve las cosas desde otra perspectiva y con otra historia, entonces me ayuda a como ampliar un poquito esa parte de todas estas cosas, pero yo creo que tiendo mucho más a eso, a ser más insegura con las decisiones. Ya, ¿y sientes que esa como necesidad de tener validación en tus decisiones, pues sea como producto de un suceso, de algo en tu vida, como algo que te haya como hecho tener esa necesidad de tener la opinión del resto? Yo creo que tiene que ver con eso mismo que hablábamos antes, de como el miedo a la desaprobación o al rechazo. Entonces, como que soy muy perfeccionista, por decirlo. Y entonces trato de que, como que me doy poco permiso para equivocarme o para el error, finalmente. Por lo tanto, desde Erikson, en esta etapa se inclina más hacia la vergüenza y duda que hacia su autonomía.
no logra consolidar plenamente la virtud de la voluntad, sino que aparece una tendencia a la compulsividad asociada al miedo, al error y a necesitar seguridad externa para decidir. En el momento que tuviste que salir de tu ambiente y interactuar con otros niños, especialmente cuando eras en el jardín o en esas como instancias, ¿sentías la libertad de poder crear juegos y proponer ideas y como explorar también? ¿O sentías como duda como a tus ideas y que como que no podías expresarlas? Ahí yo creo que yo soy como una mezcla, porque encuentro que igual soy bien líder, como desde chiquitita, me refiero, estoy pensando como en esa etapa. Siempre fui como de proponer cosas, siempre he sido muy entusiasta, entonces como que siempre lideraba ideas de juego, en fin. Pero yo me acuerdo perfecto de los momentos en el colegio donde yo propuse ideas y me acuerdo, por ejemplo, de una escena donde yo propuse una idea de juego y nadie quiso jugar ese juego. Me acuerdo perfecto y para mí me llamó la atención porque yo era hija única, entonces me costó como entender, pero lo entendí rápidamente precisamente porque para mí era muy importante tener amigas y tener grupo, de que ese no era el camino de armar buenas redes sociales en el colegio. Entonces, sí era propositiva, sí era entusiasta, pero también siempre leyendo como la reacción de los demás. Siempre he tenido poca tolerancia a que me dejen fuera de un grupo o de una idea, pero yo al mismo tiempo siempre he sido muy entusiasta y propositiva con comentar ideas. Cuéntanos algún recuerdo en donde dejaste de hacer algo por incertidumbre, por culpa, o sea, por miedo o como por culpa, o donde al contrario lo hiciste como sabiendo las consecuencias de qué podía pasar, pero lo hiciste igual. Yo de chica era como muy obediente de mi mamá, entonces recién empecé a tener como esas conductas más como de tomar decisiones, vamos con todo, aunque eso significara asumir costos como de culpa o de que no me importe a alguien, ¿cachai? De chica yo creo que muy poco, como que en general yo era más, yo creo que por lo mismo de como de ser más temerosa, yo era muy poco de ir en contra de algo o de saltarme una regla o en fin, eso para mí vino mucho después. Ya. ¿Y sientes que ese como sentimiento predomina en tus acciones de ahora? ¿O tienes como un balance o como reconocimiento de eso? Yo creo que si me miro ahora muy en lo profundo, yo creo que igual todavía prevalece, como de ser más como menos cuestionadora de las cosas, no tan así como disruptiva de como tratar de saltarme reglas ni nada, sino que por el contrario como más estructurada, me atengo a la estructura, me atengo a la estructura y a la regla, por lo general. Ya. Entonces, aunque Constanza sí desarrolló iniciativa, esta quedó modulada por culpa y miedo a equivocarse. Desde Erikson, su resolución no es una pérdida de iniciativa, pero sí una iniciativa controlada, limitada y no totalmente libre, porque está fuertemente influida por el miedo o quedar excluido o ser juzgado. Durante tu etapa escolar, ¿sentías que destacabas en algún ámbito, puede ser académico, deportivo, artístico, como en algún ámbito? ¿Y te sentías como impulsada como a mejorar? Ni en lo deportivo, ni en lo artístico, Académico, no, social, tampoco. Bueno, lo social yo siempre siento que ha sido un rasgo muy presente, como en todas mis épocas, y en la parte del colegio siempre fui muy, pero social de sociable. Como que siempre tuve participación como en las actividades del colegio, o en organizar cosas, o en organizar el paseo de no sé qué, o organizar la semana al colegio no sé cuánto. Esas cosas, sí, siempre he sido buena. ¿Y en como otros ámbitos? ¿Nunca te sentiste como impulsada, como a que lo sigas haciendo, que sigas mejorando, como... ¿O no sentías como ese apoyo? La verdad es que no. No, pero sí tenía como un refuerzo positivo en eso que yo hacía, porque mis ideas tenían como una cierta respuesta en el entorno. ¿O eran como nulos? O sea, no tengo ningún recuerdo particular, así como en el colegio, de haber tenido algún profesor que como que me haya tratado como de impulsar hacia desarrollar algo hacia adelante. Así no tengo ningún recuerdo en particular como de... Ninguno te como abrazaba como mejor. Pero sí me acuerdo de haber querido harto mi colegio, como de haberle tenido mucho cariño al ir al colegio, como al estar con la gente. Me gustaba ir, lo pasaba bien y le tenía cariño también a los profesores, como que tenía una buena relación. Y ahora, considerando también que eres hija única, y quizás también como el que no tenías posibilidad de cuando eras más chica hacer cosas, ¿sientes ahora como la necesidad de sobresalir cuando haces algo, te propones algo, o como te retraes cuando no lo puedes hacer bien? Yo diría que soy bien esforzada como para sobresalir, como que es algo que tengo. O sea, si yo dijera que como que hago las cosas como media y que como que me da lo mismo cómo funcione, no. Soy como
bien exigente conmigo misma de que las cosas salgan súper bien, como que salgan muy bien. Pero siento que aún, hasta ahora, no soy como audaz en las cosas en que me embarco, digamos. O sea, que si algo te sale mal, como que te rindes o sientes que como que sigues intentándolo para que salga bien. Mira, como para que lo entiendas, como por ejemplo, yo soy psicóloga, trabajo como psicóloga clínica, pero a mí a veces me han invitado como que me han tirado la idea de que como que haga cosas más públicas, como que haga como alguna entrevista o como que hable sobre algún tema o haga alguna charla sobre algún tema, y por más que yo sienta que manejo muy bien el tema, prefiero como no exponerme. Y eso es porque son miedos míos, ¿no? Entonces como que tiendo a quedarme, o sea, tiendo a ser como en lo seguro. Exacto, quedarme en lo seguro, y me cuesta muchísima vuelta como saltar a un pasito como de desafío, pero sí lo hago. Eso, en esta etapa predomina cierta sensación de inferioridad ante el error, más que industria plena o las ganas de hacerlo. Durante tu adolescencia, ¿tenías un grupo de amigas establecido, estable, y sentías como que encajabas dentro de tu grupo? ¿O sentías como la necesidad de cambiar quién eras para poder encajar en el grupo? Pasé por mi época de como de querer cambiar para encajar, sí, porque cuando justo yo estaba entrando en la adolescencia, como en segundo medio, fue mi época más como adolescente, más rebelde, porque también justo coincidió con que entraron compañeras nuevas mías al curso, y ellas eran mucho más desordenadas en el fondo, y yo tenía como ganas de pertenecer como a ese grupo, y sí pasó como eso que tú dices, de como de no ser tan yo, sino que de hacer más cosas por encajar. Pero como al final como de todo, como que no dejaste mucho ir tu identidad. Sí, como que rápidamente No te perdiste en el encajar. No, como que me di cuenta de que había cosas que no me gustaban, o de que en realidad no tenían nada que ver conmigo. ¿Sentías que tenías como un ideal concreto, como a quien mirar para arriba? ¿O sentías como ese vacío y necesidad de buscar como otra figura autoridad? Creo que sí me faltaba así como esa figura. Por lo que dices que veías como tu mamá como frágil. Sí, yo creo que sí me faltaba. Yo creo que ahora que me lo estás preguntando, como que lo pienso y digo, claro, no tenía como ese hermano mayor o hermana mayor de decir, me gusta cómo hacer esto, yo quisiera hacerlo así. Sí, yo creo que sí me faltaban referentes. Yo creo que tal vez eso hizo que, como ahora que me lo preguntas, como que lo voy pensando, que a lo mejor eso hizo que yo como que me demorara más en construir mi identidad, como más tiempo. Sí, es como que te cuesta más mirarte y decirte, esta soy yo, esta es mi forma de ser, esto. Eso fue algo mucho más lento, yo diría. Ya. Y ahora, yendo por lo mismo que estábamos diciendo antes, que si el entorno donde creciste te dio la posibilidad como de desarrollarte afuera como de las expectativas que tenían de ti. Yo sabía que había como una pauta, o sea, nunca sentí que yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera. Como que sabía que tenía que seguir como una cierta estructura y como que estaba más o menos definida. Y ahora, como mirando de esa forma, ¿sientes que como que al final te terminó por retener o pudiste desarrollarte como tú querías? No, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre es que yo tenía ganas de, cuando ya estaba saliendo del colegio, sí, yo tenía ganas de entrar a una universidad. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, cero posibilidad de entrar a esa universidad, vas a entrar a esta universidad. Porque era como más ordenadita esa universidad, hasta más cerca de la casa. Y no entré a la otra universidad, pues yo creo que mi destino habría sido otro si yo hubiera entrado a la otra. Y me quedé en la que se supone que tenía que quedar. Durante la adolescencia, ella sí modificó ciertas conductas para encajar y pertenecer, lo que muestra una confusión de roles y búsqueda externa de la identidad, como dice Erikson en esta etapa. Sin embargo, ella logró reconocer rápidamente que no representaba quién era ella realmente y volvió a su zona segura, evitando perderse completamente en ese rol impuesto. Finalmente, ella desarrolla una identidad, pero no en un 100% sólida y más influenciada por el ambiente, por lo que la virtud de fidelidad está presente, pero de forma parcial. Al entrar a la universidad, ¿cómo sientes que fue tu capacidad de formar relación con otros, con amigos o amigas? ¿Y si te costó abrirte o soltarte y te mantenías como alejada o pudiste como hacerlo de una o tirarte como y confiar? Soy bien sociable, así que no diría que me costó particularmente, pero así como creo que igual sentí esa diferencia entre no ser tan espontánea y auténtica como uno es con las amigas de colegio que te conocen de toda la vida. Entonces yo diría que sí, me hice mi grupo de amigas, pero fui como no tan rápido. Me acuerdo que me hice amiga de una, pero tampoco encajaba tanto, entonces al final después igual eso fue cambiando un poco en el tiempo. Piensa en algún como momento que tuviste que enfrentar la soledad, como todo eso. ¿Los tomaste como momentos para como encontrarte más a ti misma?
¿O fue como un momento muy difícil de sostener, como que lo tomaste como oportunidad? Un momento muy difícil de sostener. Ahí sí que no tengo ninguna duda, muy difícil. Yo la soledad no la llevo tan bien, no es como algo que yo... Me gustan mis momentos de estar sola, pero no vivir en soledad. Y los primeros años de vivir acá en La Serena fueron años de mucha soledad, diría yo. Y sí, fueron momentos muy difíciles, me costó mucho. ¿Y cómo sentiste que lo pudiste como superar? Como que en ese momento, o sea, ¿te aislabas más? ¿O como que lo usaste para poder salir y como crear como...? Yo diría que toda la primera parte me aislé más, como que en vez de intentarlo, como que me daba como rabia y lata todo lo que era de acá. Entonces me aislaba más, hasta que ya ha pasado un par de años y también por amigas de Santiago que me hablaron y me aconsejaron, dije, no, ya no puedo seguir como aislándome, yo creo que estaba como medio deprimiéndome, entonces sí le puse como más esfuerzo en salir y encontrar y buscar oportunidades. En esta etapa, ella sí logra vincularse con los demás, pero cuando enfrentó un momento de soledad real, ella se aisló, lo que muestra un riesgo de exclusión. Su reacción inicial fue encerrarse en sí misma y no abrirse emocionalmente, lo que es coherente con una mala adaptación de aislamiento que describe Erikson en esta etapa. Sin embargo, luego ella pudo reconectar y buscar vínculos, lo que indica que sí tiene la capacidad de intimidad. Entonces, en conclusión, ella sí desarrolla la intimidad, pero con una tendencia a aislarse cuando el entorno cambia y se siente insegura. En el momento cuando estabas criando a tus 3 hijos, especialmente cuando eran más chicos, ¿sentiste como absorbida por ese como rol de la maternidad? ¿O pudiste mantener actividades como que te gustaban a ti solamente y sentías que pudiste balancear los dos bien? 90% era mamá, pero por gusto, como que quería hacerlo así, como esto mismo que hablamos en las primeras partes de la entrevista, como de esta autoexigencia y estas ganas como de hacerlo bien, también yo creo que me influyó en la maternidad y como que quería estar y hacer como las cosas súper presentes. Sí, siempre tuve como momentos individuales, por decirlo, para mí, pero yo diría que en porcentaje era muy poquito respecto a como lo que me dedicaba a ser mamá, pero siempre fue como un acto consciente y voluntario y con las ganas de que fuera así. Pero igual sentías como importante el tener tus momentos como de gusto propio, como que no era algo que dejabas de lado, como que... Por ejemplo, cuando eran muy chiquititos los dos mayores, este curso de pintura que te respondía en la pregunta anterior, era una mañana a la semana y que para mí conscientemente era como mi mañana donde yo dejaba a los niños como a cargo de otras personas y yo tenía ese espacio en la semana donde yo salía y estaba con amigas y hacía algo distinto a estar en la casa con los niños. Ya. Ahora, al mirar como hacia atrás en tus logros de vida, de familia, de hijos o como personal o de trabajo, ¿sientes que pudiste construir algo con valor significativo, con orgullo? O sea, la familia número 1, número 2 y número 3, como que es para mí lo prioritario, lo más importante, lo que no transaría, mi mayor logro como en la vida. O sea, ahí está como toda mi apuesta de cuánto invertir, siempre he estado en eso. Me siento súper orgullosa de la familia que hemos construido, me siento súper orgullosa también de que lo he intentado todo el tiempo hacer de la mejor manera posible. Obviamente que uno se equivoca mucho, pero siempre he estado como muy consciente de intentar estar presente y de intentar hacerlo bien. Y me encanta como lo que se ha construido a partir de eso. Y también me siento muy orgullosa de haber podido volver a trabajar en lo que también me encanta y me gusta. También fue una decisión, cuando hablábamos en algunas preguntas para atrás, de que tiendo a quedarme como más en el área de la seguridad. Fue difícil como decir, voy a volver a estudiar, voy a volver a trabajar. O sea, ahora sientes que estás como en un momento como quieto, que estás como estancada, o sientes que te quedan metas pendientes a futuro, o que quizás dejaste algunas como quietas ahí como por tus responsabilidades como de la vida. Que tengo metas por cumplir de todas maneras. Siento que tengo metas por cumplir, pero yo diría que en este minuto mi meta, ya volví a trabajar, ya he vuelto a estudiar, he estudiado harto, ya complemento como la casa con mi trabajo. Estoy más cerca de los 50 y me gustaría como que mi periodo de vida para adelante fuera equilibrado, que fuera, quiero hacer las cosas que me hagan feliz, con un poquito menos del peso de la autoexigencia y como andar como más livianas por la vida. Esa es como yo te diría que es mi meta personal en el tiempo que viene para adelante. Entonces, si ves cosas a futuro, ¿no te ves como metida en el ahora y como...? No, para nada. A lo largo de su desarrollo se evidencian virtudes y también vulnerabilidades en cada etapa. En la infancia temprana predomina la desconfianza y la duda, lo que generó inseguridad al vincular y miedo al rechazo. Luego se desarrolló la iniciativa, pero limitada por culpa y necesidad de aprobación.
En la adolescencia, su identidad se consolidó lentamente con confusión de rol parcial y vulnerabilidad interna. En la adultez joven, logra la intimidad pero con riesgo de aislamiento cuando enfrenta la soledad. Y finalmente, en la adultez media, alcanza una fuerte generatividad y productividad orientada al cuidado de sus hijos y su familia. En síntesis, su vida muestra que aunque hubo maladaptaciones iniciales, logró construir virtudes estables gracias a la reflexión, esfuerzo, amor y búsqueda continua de crecimiento.